Bueno, primero decir que me genera mucho gusto ver tanto a la gente de la Chile como de la de la Cato compartiendo un espacio tan lindo como este coloquio, que hoy estamos en su 7ª edición. De algún modo siempre tuve la idea, siempre me pareció una gran idea juntar a este nicho analítico tanto de la Chile como de la Cato, porque me parece que soy un fiel convencido de que el trabajo filosófico se hace en comunidad y tiene una serie de virtudes epistémicas, como bueno, lo dije en el discurso de la mañana, y por este motivo bueno, surgió esta idea de hacer esta mesa redonda, que lo conversamos tanto con Eric Pessoa como con Gabriel Salas, para poder un poco generar este espacio. Y por lo visto se logró de manera bastante efectiva. Bueno, aquí en el libro del coloquio yo dediqué unas pequeñas palabras tanto a Manuel Rodríguez como a Guido Vallejo, que si bien yo no tuve el lujo de tenerlos como profesor, sí me han contado muchas cosas de ellos, he tenido la oportunidad de ir a eventos que ellos han organizado y creo que el trabajo que han hecho en Chile, de algún modo por la filosofía analítica, es realmente invaluable. Las palabras que yo les dediqué son las siguientes. Esta mesa redonda será un espacio para entablar una conversación cercana con dos figuras destacadas de la filosofía analítica en Chile, Manuel Rodríguez y Guido Vallejos. Ambos son reconocidos por su notable influencia en la formación de múltiples generaciones de filósofos analíticos en la Universidad de Chile, así como por su papel fundamental en la organización de diversos eventos relacionados con esta corriente filosófica en el país. Sus áreas de especialización están centradas en la ciencia cognitiva y la filosofía de la mente. La comunidad analítica en Chile les debe un reconocimiento especial por su invaluable contribución a esta tradición filosófica. Esta mesa redonda proporcionará una gran oportunidad para que ambos compartan sus reflexiones sobre la filosofía analítica en Chile y nos comenten un poco sobre su trayectoria y experiencia a lo largo de los años aportando a la filosofía analítica en el país. Así que yo los dejo aquí con Manuel Rodríguez, Guido Vallejos y Gabriel Salas, siendo este último el moderador de esta mesa redonda. La idea es que sea un espacio cercano donde puedan hacer preguntas y hay una interacción más cercana de lo que habría, por ejemplo, en una mesa normal de presentaciones y una charla magistral. Así que siéntanse con la libertad de hacer preguntas si así lo desean. Eso, los dejo con Gabriel. Muchas gracias, Martín. Bueno, primero presentar a nuestros profesores. Aquí el profesor Guido Vallejos, quien es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile. Se ha dedicado a trabajar en temas de filosofía analítica y filosofía de la ciencia cognitiva. Él es profesor de Estado en castellano por la Universidad de Chile y licenciado en filosofía también por la Universidad de Chile. En los años 80, a fines de los 80, fue a Estados Unidos, a Michigan, a estudiar un magíster donde trabajó sobre redes semánticas y modelos y posteriormente estuvo trabajando en su doctorado en Reino Unido durante los años 90-91. Hace clases en la Universidad de Chile desde el año 81, es profesor ayudante desde esa época y ahora es profesor asociado y se ha encargado de formar, como decía Martín, a muchas generaciones de filósofos que hoy en día están trabajando en distintas universidades. Profesor Manuel Rodríguez, por su parte, es profesor asistente de la Facultad de Filosofía también. Él hizo su magíster en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando en conceptos, el tema de conceptos en ciencia cognitiva, y ha participado en la organización del coloquio Lenguaje y Cognición, que se ha realizado periódicamente durante los últimos años, la última década. También ambos forman parte del Centro de Estudios Cognitivos de la facultad, y quiero partir preguntándole al profesor Guido Vallejo, ¿cómo fue usted que estudió aquí en los años 80? ¿Cómo veía usted en esa época el desarrollo de la filosofía? ¿En qué estaba la academia filosófica en esa época? ¿Cuáles eran los temas que se estudiaban más o menos? Sociológicamente, ¿cómo el grupo? ¿Cuánta gente había? ¿Si habían actividades? ¿Algún tipo de organización? Bueno, no había mucha organización. Estábamos en tiempo de dictadura. Yo estudiaba antes literatura y lingüística, antes de meterme en filosofía. Fue más bien
filosofía y el lenguaje, a meterme en el departamento de filosofía y seguir con mi estudio. Pero apoyo o conversaciones como las que ustedes tienen la oportunidad de tener hoy en día, muchas no hay. Solamente con algunos amigos cercanos, en las que se podía hablar otro tipo de temas, se podía conversar. Entonces, la situación sociológica, como dice don Gabriel, no era la más, adecuada, digamos, como para llevar a cabo convivencia o hacer demasiadas preguntas, porque el plano académico se trataron de soluciones muy cercanas. Se logra. Gracias. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué tipo de temas se abordaban, por ejemplo? Cuando usted llegó a estudiar en la Universidad de Chile, la licenciatura, ¿qué áreas de la filosofía se estaban trabajando? ¿La licenciatura que abordaba en la malla? Ya, sí. Bueno, el plan no era muy diferente al plan actual. No había siempre los mismos rubros, las mismas áreas. No había mucha variación en eso. Lo que sí, digamos, no había mucho tratamiento de la filosofía analítica. Entiendo que en otras universidades había ciertos precursores de la filosofía analítica o de la práctica de la filosofía analítica, sea lo que sea la filosofía analítica. Pero no había mucho entusiasmo. Escucho yo que había un poco de confianza, digamos, que había que estudiar solo esos temas. De hecho, yo hice mi tesis de grado que no me ayudaba mucho. ¿En qué hizo su tesis? Dejaba la evaluación a que la persona que cuenta pesaba 3,7 kilos. Porque en ese tiempo la tesis era larga, no había límite de páginas, etc. Pero a lo más discutía mi tesis con Ian Menzel. ¿Y de qué fue su trabajo de tesis? Fue sobre el Tratado de Wittgenstein. Tratados. ¿Y ese fue su primer acercamiento a la filosofía analítica? ¿Leer a Wittgenstein a base de los clásicos de la filosofía analítica? Sí. ¿Y cómo fue ese acercamiento en una época donde no había internet, donde en la Academia de Filosofía no había tanto desarrollo de la filosofía analítica? ¿Cómo llegó a interesarse en esos temas? Con bastante sudor, más que estudiar con eso, porque aquí la única biblioteca disponible con texto en filosofía analítica era la Biblioteca de Estudio Humanístico, que lo había formado Roberto Torretti. Y era la única biblioteca que tenía textos valiosos de la filosofía analítica más clásica, digamos. Ahí Torretti armó una buena biblioteca antes de irse, en los años 70. Entonces, había que ir a estudio humanístico, comprarse un rollo de fotocopia, porque hasta eso era incómodo. Antes los fotocopias venían en un rollo, digamos, salía más barato, y uno le daba una cierta propina al encargado de la fotocopia y él la sacaba y ahí se podía disponer de los textos, ¿no? Pero hay que hacer el viaje estudio humanístico, volver al pedagógico, etc. Era bastante difícil, ¿no? Yo creo que Torretti fue el último visionario que vio que algo había y dejó una muy buena biblioteca de los textos iniciales de filosofía analítica. Y un exceso de peso, digamos, en mi biblioteca, peso de las fotocopias. Profesor, ¿y usted cuando estaba ya trabajando como profesor ayudante, se encargó de trabajar estos temas o cuáles eran los temas que usted trabajaba cuando empezó a trabajar en la universidad en el año 81? Bueno, en el año 81 entré con ya nombramiento de profesor, 79 y 80 hice clases como ayudante de lógica y después como ayudante de emergencia. Y dentro de eso, como de repente había que hacer, los profesores nos ponían a hacer algún tipo de actividad adicional, algún seminario. Hubo un seminario que hicimos con
Borges y William Stanley, o sea, como decía, sobre el empirismo británico, por ejemplo, y cosas por ese estilo, ese tipo de actividad que se asemejaba más a un grupo de estudio, más que un seminario formal. Pero más, antes de eso, antes que fuera profesor. Claro, cuando usted era ayudante. Sí. Eso es lo que hacía cuando era ayudante. Hacer la clase de lógica, hacer los ejercicios. De actividades como por ejemplo la organización de el coloquio de lenguaje y cognición que se realiza, o la jornada Schwab, por ejemplo, ¿había algo de ese estilo donde se pudiera como entablar un diálogo filosófico respecto de estos temas? ¿O había otra instancia? Sí, bueno, ahí ya la cosa era diferente, ya habían pasado casi 30 años. Bueno, la jornada Schwab creo que tiene como... ¿Cuántos años tiene la jornada Schwab? Ahí está. Sobre los 20. Sí. Entonces ya era otro ambiente. Aquí en los tiempos en que yo estudiaba y era ayudante, llegaban profesores de afuera, pero con temas que no eran muy afines a los temas de filosofía analítica. No había plata para invitados. Era una situación un poco difícil, que todavía le pesa ahora. ¿Y su Me había pasado, pero por la pandemia volví a Islandia. Pero su experiencia con el magíster en Estados Unidos, ¿cómo vivió ese contraste? ¿Cómo notaba la diferencia entre la academia o específicamente la filosofía analítica, como usted la estaba estudiando acá y cómo se estaba estudiando en Estados Unidos? ¿O la academia en general, cómo funcionaba la universidad? ¿Cómo vivió ese tiempo de estudio ya? Bien, pues yo estaba en Estados Unidos, me tocó ser ayudante de profesor en teoría del conocimiento y otro profesor en el empirismo británico. Bueno, por eso se financiaba un poco ahí. Pero aparte de eso, creo que tuvo una buena formación, una formación de edad, mucho más, un poco más intensa que la formación que tuve en licenciatura. Ya se leía un rango de 2 papers por muchos por el paper y exquietos, fragmentos de texto. Y me costó acostumbrarme al principio. Me tocaba un seminario con la de Sartre, como de Platón, digamos, y tenía 4 páginas de Platón en todo el año. En inglés, digamos, allá un rango, digamos, por lo menos 35 o 40 páginas cada semana es un poco difícil. Y bueno, después en Inglaterra es totalmente distinto. Perdone. Era totalmente distinto, digamos, no. O sea, yo tenía que llevar a cabo su proyecto de doctorado, reunirse una vez al mes, cuando tuviera algo, digamos, con profesores que lo patrocinaban. Era un poco incómodo. Dependía de una persona, tenía que estar en la buena con esa persona. A mí me tocó cargar ese mes y era un poquito pesote, entonces tenía sus problemas. No sé si en los tiempos tuyos era así, pero lo que querían era irse a Estados Unidos, pasar una temporada, les pagaban bien, y después luchaban por qué hacer. Nosotros teníamos un curso, How to Get a Job in America. Y claro, me tocó a mí cambiar 2 veces, 3 veces, por un tiempo que me quedé votado, 2 meses la Honora O'Neill, que no sé si ella me supervisó y me daba un poco más ánimo, entonces para mí no fue, estaba acostumbrado al régimen de Estados Unidos, o sea, no porque son por costumbres propias. ¿Encontró la desafiante académicamente? No, que se adaptaba más no a la idiosincrasia, pero quizás a cierta patología que yo tenía
de ser muy obsesivo, entonces había siempre clases, había contacto con profesores continuamente, había este tipo de actividades que ustedes tienen. No era muy entretenida porque se trataba de leer un libro, en ese tiempo yo que estaba leyendo psicosemántica. Entonces era leerlo de pe a pa, casi sin ningún comentario, y no era muy agradable. Además las papers meetings donde leía, simplemente leía. Pero en todo caso era entretenido y por lo menos era un poco más sistemático. Sabe que los obsesivos necesitaban un encuadre. Y fue una experiencia agradable en Inglaterra que también finalmente tuve más continuidad, por lo menos yo sentí eso y esa fue mi experiencia. De su vuelta aquí en Chile, profesor, ¿notó alguna diferencia en cómo estaba el ambiente académico o cuando usted empezó a trabajar ya de vuelta acá? Bueno, yo entré a trabajar cuando ya asumí la democracia, o sea, volví en los tiempos que ya estaba la democracia, ya había elecciones, la gente andaba más extendida, todos preocupados de la gente que había emigrado por razones políticas. Y era un ambiente bastante, un poco desorganizado, pero por lo menos bien entusiasta. Si uno pensaba que la enseñanza, especialmente del posgrado, era un poco limitada, lo que ahora se ha superado en gran parte. Antes me llegaba al seminario, era una persona haciendo magíster grande y finalmente sumaba los magísteres para poder acceder a una beca. Entonces, y yo no sabía mucho del tema. Entonces, uno tenía una estructura de curso y la gente hacía los papers de cualquier cosa, pero y de filosofía analítica, el 55% de los trabajos que llegaban no eran de filosofía analítica, de cualquier cosa. Entonces fue difícil, pero duró poco tiempo, porque ahí yo estaba joven y entusiasta aún y hacía un grupo de estudio como lo que hacen ustedes, con algunos libros que llegaban especialmente sobre el tema de filosofía del lenguaje, porque gran parte de las personas que acudían a esos grupos de estudio eran lingüistas. ¿Qué grupo era ese? ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo lo pusimos. ¿No era el Cognición y Praxis o ese era? No, ese era con Daíre y otra gente también de ese mismo, que venían de ahí mismo. Sí. ¿Qué tan complicado, teniendo en cuenta el ambiente político de la época, fue el estudio y el acceso a material académico de filosofía analítica en los años 70, 80? Porque yo he sabido de ciertos autores de otras tradiciones como Hegel o, bueno, para que hablar de filosofía política eran casi imposibles de estudiar y de conseguir. Pero siempre me quedó la duda de qué tan complicado era acceder a esos materiales, digamos, de filosofía analítica. Bueno, filosofía analítica ya le cité mi fuente principal, porque era la biblioteca de estudio humanístico, que mucha idea no tenía por qué estaban esos libros ahí, pero eso me sirvió mucho. Era un estudio personal, solo independiente de las horas que uno tenía que ir a clase. En realidad, eso era lo que pasaba. Cargar libros no se podía pensar en eso. Como ahora, no existía internet ni nada. Entonces, posibilidad de comunicación tampoco. Pero no existía, por ejemplo, censura por parte de las autoridades, o que eso imposibilitaba que llegara cierto material, digamos, por parte de la dictadura en esos tiempos. De ese material no. Tú sabes que ahí, por lo menos la filosofía analítica más tradicional, no me acuerdo que decía esto, los padres pueden estar tranquilos, sus hijos no saldrán los entonces no
restricciones de ese tipo no había. Si uno quería estudiar política y ese tipo de cosas, sí. Ahí sí que había restricciones, y había censura. Pero si uno estaba hablando de la ciencia, de epistemología o de conocimiento, la censura no pasaba prueba. Incluso con autores como más, quizás no tan a menos con el régimen, como Russell, Popper. No, pero había pasado tiempo ya. Además que Russell se estudiaba poco en ese tiempo. O sea, me tocó hacer seminarios con Russell incluido, pero creo que no, poco se hacía. Por lo menos en la Universidad de Chile, es posible que en otras universidades sí. Bueno, Alex Ibarra, que hizo un libro, no sé si publicó la primera parte, hizo un libro sobre filosofía analítica en Chile. Y el primer capítulo, la introducción, trataba exclusivamente, digamos, de la historia de la filosofía analítica en Chile. Pero muchos capítulos eran sobre gente que podía considerarse precursor de la filosofía analítica. Ese libro lo hizo como publicó su tesis de magíster. En el mismo, ¿cómo se llaman los de concepto? ¿Qué dicen? No, para que ¿de dónde? pero ¿y él? Es raro, pero no. Bueno, eso era, pero no había mucha documentación tampoco, ni había mucho contacto entre ellos. O sea, podemos imaginarse, cuando yo era estudiante, el contexto de dictadura, en los 80, 90 la cosa se abrió, digo, pero mucho, un poco de temor. Profesor, ¿y esos precursores que usted menciona, tuvo algún contacto con ellos o a quiénes se refiere? No, si eran precursores que ya estaban muertos. O sea, no estábamos Juan Rivano, que no está a decir, tiene un capítulo Juan Rivano, de Caballero, que trabajaba en la veterinaria, que es el historiador de la ciencia. Eso prácticamente fue lo que hizo, intentando detectar dimensiones de filósofos analíticos tradicionales. Eso fue. Y hablando un poco de eso. Y profesor Manuel, usted estudió aquí la licenciatura en los años 90. Sí. Y durante su licenciatura trabajó temas que no eran de filosofía analítica, trabajó Nietzsche, y luego en el magíster se empezó a meter en temas de concepto, igual que el profesor Guido, trabajó con Ford. ¿Cómo fue esa transición? Y cuando usted estudió la licenciatura, ¿cuál era la visión que había en general del lugar de la filosofía analítica? ¿Qué era lo que se entendía por filosofía analítica o si se entendía algo? Bien, sí, bueno, yo entré a estudiar el año 91, justamente en el cambio de la Facultad de Filosofía de La Reina a Ñuñoa, a Macul, y lo que entendí que para estudiar filosofía académicamente había que leer Heidegger. En el primer año me había comprado unos 5 o 6 libros de Heidegger, eso era como todo lo que uno veía. Me fui el año 92, volví el 98 a terminar la licenciatura. Y más bien me había quedado con lecturas de Nietzsche y seguía con lo de Heidegger, y básicamente por eso terminé mi tesis de licenciatura acerca de Nietzsche, no desde una perspectiva heideggeriana, más bien basado sobre el texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Pero ya en el tercer año tomé el curso de ética que daba Guido junto con la profesora Benzi, y ahí vi que existía otra forma de hacer filosofía, era básicamente una teoría darwinista, tomándose a Darwin en serio, era el texto de Michael Ruse, y ahí empecé a ver esos términos de metaética, de metaepistemología. Luego tomé ya el curso de filosofía del lenguaje, que era electivo, que lo daba el profesor Vallejo junto, o sea, para filosofía y literatura. Y ahí empecé a conocer esos temas. Creo que en cuarto año fui ayudante, becario, y tomamos el curso de filosofía de la mente, el texto de Rabossi, la compilación de artículos. Y si bien terminé con mi tesis de Nietzsche para poder salir de eso, ya cuando ingresé al magíster al año siguiente fue en dimensión epistemología, y ahí más o menos el camino ya fue claro. Cuando postulé el doctorado en la UNAM, la única pregunta que me hicieron en la entrevista es ¿por qué Nietzsche?
queremos saber que eso está terminado, ya problemas, que sigue por todo. Entonces el camino ya está pavimentado, o sea, en ese sentido, lo que dijo su compañero al inicio, pienso que es un poco incómodo estar aquí al lado de Dios, como un reconocimiento de los dos por nuestro aporte, pero estamos en un nivel completamente distinto. Pero sí había... Guido sí se merece ese reconocimiento, yo estoy en otro nivel mucho más inferior en mi aporte. Pero sí creo que a pesar de que ha cambiado un poco, bueno, el hecho de este coloquio es una evidencia de ello, ¿no? Y no solamente los de la Católica, los de la Chile, también están los de la Alberto Hurtado, que estuvieron en la mañana, bueno, Eric Pessoa es de la Chile, pero está en el Magíster de la USACH, ¿cierto? Y de alguna manera, en la medida en que empezaron todas esas instancias, como son las jornadas Chuac inicialmente, que fue como el lugar donde uno se da cuenta que existía más gente haciendo filosofía analítica, no mucha, pero éramos más que los 3 o 4 personas que estábamos en la Chile, y después el coloquio de lenguaje y cognición ha permitido que vaya un poco creciendo esto. Vemos gente nueva cada año, que son los estudiantes de licenciatura, pero volvemos a ver las mismas caras que el estudiante de licenciatura que ya llegó al magíster o que está haciendo un doctorado, gente que ya está trabajando en universidades en distintas partes, en la Universidad de Talca hasta Araya, o en la Universidad de Concepción también hay gente, en la Universidad del Paraíso, que también vienen a exponer mañana creo, varios gente, pero seguimos siendo un grupo chico todavía, seguimos siendo más o menos los mismos los que nos vemos en los mismos eventos, y quizás una manera de conectar eso con lo que está diciendo el libro, a propósito del libro de Ibarra, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros siguen pensando que nosotros somos epistemología. Los que hacen filosofía analítica hacen epistemología, y epistemología es más bien como filosofía de la ciencia. Las particularidades dentro de la filosofía analítica son más bien desconocidas por el resto de la gente. Pero en general, creo que es una gran diferencia haber tenido a Guido como profesor que ya estaba dando cursos formales que eran de filosofía analítica para introducirse en el tema. Creo que eso también influyó en que, por ejemplo, Cristian Soto y Ruth Espinosa, ellos eran kantianos en la licenciatura, pero cuando tuvieron que entrar al magíster, decidieron entrar al magíster en mención de epistemología, porque como que captaron que ahí se podía, no sé si trabajar, no es que sea más en serio que los que hacen filosofía continental, pero sí habían reglas claras del juego sobre cómo evaluar un argumento, cómo evaluar un paper, y no una cosa más amplia o difícil de poder concretizar en cómo se evalúa si una postura está bien o está mal. Entonces ellos de hecho ya se pasaron allá, y creo que hoy en día somos un grupo bastante más grande, aunque sea pequeño, pero nos seguimos encontrando, ¿cierto? Abel está ahora acá, Abel vino la primera vez a Chile, creo, en el año 2014 o 2013, a un coloquio de lenguaje y cognición que organizamos ahí. 2011. Más joven de los Pero sí creo que está bastante más fácil, y justamente esta posibilidad de dialogar, de que haya más personas, es algo que no tenía incluso creo en el año 98-99. Seguíamos siendo muy pocos y todavía aislados. ¿En qué época usted vio que ya había una comunidad de gente desarrollando filosofía analítica en el país más consolidada? Por ejemplo, en comparación con lo que usted vivió en la UNAM, donde había, cuando usted llegó a estudiar. Claro, que en la UNAM es una cosa completamente distinta. Y igual están separados. Está la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde están los continentales, y está el Instituto de Investigaciones Filosóficas, donde están los analíticos. Pero hay un grupo mucho más grande de académicos y hay un grupo mucho más grande de estudiantes. Además, como yo llegué al doctorado y había los inicios de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Analítica, se estaba forjando ahí con Max Kurdia, Otto Hanser y otras personas más. Entonces también yo tenía compañeros de Uruguay, de Colombia, algunos de Argentina. Entonces ahí empezamos a conocer el grupo de Argentina de la SADAF, Diana Pérez, Leonora Orlando, la gente de Colombia, el profesor Páez, no recuerdo, la gente de Costa Rica, gente en Perú también, Francisco me invitó.
Entonces, darse cuenta que al parecer por cuestiones históricas más bien, en algunos países hubo un desarrollo más fuerte de la filosofía analítica, una tradición más importante. En Argentina, Rabosi, Bunge, ¿cierto? En México también fue fuerte, pero acá en Chile no había pasado. Eso principalmente. Y el trabajo en el Centro de Estudios Cognitivos, quiero preguntarle sobre cómo fue la experiencia de levantar los profesores cuando nació el Centro de Estudios Cognitivos en la Facultad de Filosofía, que es uno de los pocos centros que se dedica a estudiar temas de ciencia cognitiva aquí en Chile. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo fue el proceso? Bueno, fue un proceso largo. O sea, empezamos con el proyecto antes de que yo me fuera. Ahí la gran propulsora, digamos, en términos de gestiones y todo ese tipo de cosas, fue la profesora Bravucán del departamento de Guinea. Ella me recibió varias veces porque era artículos sobre temas, me traía libros, me hacía hacer reseñas, etc. Hasta que nació un poco la idea, digamos, de un centro interdisciplinario de estudios cognitivos, ¿no? Que queríamos llamarnos ciencia cognitiva. Pero yo sé que esto antes que yo me fuera, pero yo creo que era en el 85. Y se empezó a ingresar gente al magíster lingüístico, como sobre Guillermo Soto, por ejemplo, que también se incluyó en ese grupo de trabajo. Y ahí surgió la idea de formar primero un programa de estudios cognitivos, y eso se hizo, era un programa, digamos, que dio un postítulo en ese tiempo. No lo puso extensión diplomado con un postítulo, o sea, lo que decía entrega o agredir estudios de gente ya titulada previamente. Y cuando yo llegué se instauró el programa de magíster en estudios cognitivos. Previo paso por un programa especial, no me acuerdo cómo se llamaba, que nos daba financiamiento la actual vicerrectoría de investigación. Y bueno, se formó el programa de magíster con líneas de investigación que ya habían sido financiadas por esta vicerrectoría de investigación. Y empezó a funcionar. No, pregunten el año que ya no me acuerdo. Empezó en 2003. Cumplieron todas las acreditaciones que he hecho. Sí, en el año 2003 fue la primera generación de magíster. Don Remy fue parte de eso. Sí. El gran abandonado. No, fue abandonado. Era uno de los pilares de Don Remy para mantener ese centro. Yo diría que más bien era como el chavo del 8 era como mi barril. Pero ciertas cosas con Profesor, y en esa época es donde desarrollaron el trabajo con el grupo de cognición y praxis. El profesor me mostraba unos trabajos, unas publicaciones que tenían. Sí, sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Más o menos cuánta gente iba, qué temas discutían, a qué se dedicaban. Es que en realidad me reunía yo por la IVA, ¿no? La oficina 8. La oficina 8 del Departamento de Filosofía de la esquina estaba. O sea, lo que hacíamos era pedirle material para poder publicarlo. Claro, porque vi que tenía muchas traducciones de textos clásicos de la filosofía analítica, filosofía de la mente, filosofía de la ciencia. Sí, o sea, principalmente el cuerpo editorial éramos nosotros, más le pedíamos colaboración a otros profesores del departamento. Pero era totalmente separado, digamos, de estudios cognitivos, que ahí aparecieron cosas de ciencia cognitiva también. Pero no había grandes reuniones ni grandes proyectos. O sea, ahí lo que me interesaba era promover, digamos, a través de publicaciones estas nuevas corrientes, lo que la gente estaba haciendo. O sea, ese era como el objetivo. Pero no había reuniones, o
O sea, yo con ella conversaba un montón de cosas académicas, pero no había como trascendencia un poco más allá. Se integraba gente, ¿no? Manuel se integraba en las conversaciones, el profesor González, ¿quién más se me O sea, a veces estudiantes que están en el magíster en filosofía mencionan epistemología. Sí. También ellos participaban ahí, pero una cosa más de posgrado. Siempre ocurrían las cosas en la tarde, después de las 6 de la tarde, cuando estaba como oscuro. Ahí cuando llegaba la gente a hablar de eso. En la licenciatura era muy poco el impacto que tenía la poca gente de filosofía que iba al curso de filosofía y lenguaje debido, básicamente, y que después retomaba en el curso de filosofía de la mente. Si es que no eran habitantes. Eran habitantes del mundo de la verdad, una vez una clase entera sobre eso, agarrando las planteos. Afortunadamente yo soy el profesor más viejo y serio de Córdoba. Molestaba, los heideggerianos. Y eran muy buenos estudiantes. Muchos de ellos profesores en diversas universidades y tomaron filosofía del lenguaje y lo contaban, conmigo les costaba un montón, pero seguían adelante. El magíster en estudio cognitivo abrió la puerta a que más gente de filosofía se metiera en temas de estudios cognitivos, porque la mayoría de los ramos que ofrece tanto Guido, profesor González o yo mismo, estos son ramos que están disponibles para el magíster en filosofía y el magíster en estudios cognitivos. Entonces la gente del magíster en filosofía toma ramos del magíster en estudios cognitivos. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos ex estudiantes de la licenciatura en filosofía, como José Manuel Araya, que hizo el magíster en estudios cognitivos y que hoy en día trabaja en la Universidad de Talca. O el caso más famoso que podríamos tener hoy en día, que es Mario Villalobos, que llegó a ser el magíster en filosofía política a la Universidad de Chile. Como tenían que tomar al menos 2 ramos que no fueran de su línea, tomaron el ramo de Guido sobre semánticas causales. El caso de él y Mario Páez era el otro, pero Mario Villalobos es el que finalmente terminó haciendo su tesis con Clark y hoy en día es de uno de los que algunos declara como la vertiente chilena de esta corriente de ciencia cognitiva. Claramente el cambio en su línea de investigación pasó por el curso que tomó con Guido en ese caso. Quizás es el caso más conocido que tenemos. Tenemos Bernardo Aguilera, Dreiser, que ahora está en la San Sebastián, creo, ¿no? Que también él se metió al magíster en estudios cognitivos como médico para poder acceder con el magíster a una beca de especialización en psiquiatría, pero le llamó tanto la atención que además de terminar el magíster en estudios cognitivos hizo la licenciatura en filosofía completa. Y después de eso se fue a hacer el doctorado a Edimburgo, a Sheffield, perdón. Y volvió, se metió en esa línea de investigación. Si bien después al volver a Chile tuvo problemas para integrarse académicamente y tuvo que ir por el lado bioética. Fue como que volvió a medicina y dijeron, ok, tú soy médico y filósofo, bioética. Eso tienes que hacer. Pero ahí también, no sé, Pablo Contreras, Callens, también que él terminó su doctorado en Cornell sobre psicología, básicamente ahora. Él también hizo la licenciatura con nosotros, hizo el magíster en filosofía, pero casi todos sus ramos son de ciencia cognitiva. Su tesis es sobre la unidad de análisis de ciencia cognitiva, su tesis de magíster en filosofía. Y de ahí se fue a estudiar ahora, hoy día vi que lo contrataron en la Universidad de Sarre o algo así, una universidad alemana, en el departamento de lenguaje y ciencias de la informática. Cosas así. Bueno, ahí en estudio cognitivo hubo 4 o 5 generaciones de estudiantes donde prácticamente el 80% se lo estudió en universidades, a buenas universidades extranjeras. Muy bien. En esos tiempos no carretean tanto en la universidad. Y ya eran de magíster. Quizás esa es la diferencia. Profesor, ¿y cómo, en retrospectiva, cómo ven el panorama? ¿Cómo ha crecido, cómo ha cambiado? Ustedes, como han dicho, llevan décadas formando muchos académicos que han ido a muchas universidades prestigiosas, que están trabajando en distintas universidades aquí en el país o afuera. ¿Cómo han visto que ha cambiado el panorama en todo ámbito? El nivel de diálogo y comunidad que hay entre las personas que se dedican a la filosofía analítica y la ciencia cognitiva, o el trabajo más concreto de publicaciones, de programas más curriculares, seminarios que se están dando, grupos de lectura y de estudio. ¿Cómo lo ven y cómo
¿Qué le dirían, por ejemplo, a la gente que está acá, que son personas de licenciatura en su mayoría, estudiantes de las generaciones actuales? ¿Cómo han visto ustedes ese cambio, esa evolución de la filosofía analítica que existe? Uno va en el ámbito relacionado con la ciencia cognitiva. Ustedes tienen un grupo de estudio que no dejó de funcionar en la pandemia. Son todos buenos estudiantes. Ahora, todos estos eventos que hay, congreso de estudiantes, ¿qué versión del congreso? Debe ser como la séptima. Esa es la séptima. ¿La séptima? Eso no existía. Estudiantes dedicados a la filosofía analítica. O sea, para uno que es viejo, estaba acostumbrado a los habitantes, ¿no? Yo lo veo bien, digamos, o sea, y además el tipo de, o la calidad de los alumnos dedicados, digamos, uno tiene que hablar o fijarse en esos casos bastante buenos, o sea, no ve cosas que antes no veía, especialmente cuando uno se puso en ciencia cognitiva, los textos están en inglés, por ejemplo, tiene una gran dificultad para el posgrado. Uno ve que en el pregrado, digamos, uno inicia un curso y empieza a citar cosas en inglés y la gente llega con esas cosas leídas, semi-leídas y siguen preocupándose hasta cosas que no se veía mucho. No se veía al comienzo, o sea, siempre era unos pocos y ahora esto como que se ha masificado. O sea, yo no tengo problema en llegar a un curso cuarto año y hacer toda la bibliografía en inglés, siempre con la promesa que voy a dedicar a ciertos puntos fundamentales para que puedan trabajar sobre un tema específico. Entonces lo veo precioso. Sí, yo creo también los estudiantes están, no sé si en general, pero en filosofía y en filosofía analítica son mucho más conscientes de que se metieron en una carrera que es de carácter académico, por lo tanto que tienen que participar de presentar en congresos, que tienen que buscar la posibilidad de publicar en alguna revista, que tienen que hacer el magíster y el doctorado. En ese sentido tienen mucho más claro esa manera de hacer. Quizás yo lo puedo notar a partir de la generación, no sé, de Cristian Soto, por ejemplo. Bueno, Francisco también, pero como en esos años ya los estudiantes que se quieren dedicar a filosofía analítica, que uno los ve en tercero o cuarto año, ya tienen claro que por ahí va el camino. ¿Sí? Están pensando en cuál universidad extranjera van a hacer el doctorado. ¿Sí? Cosa que en la época nuestra era terminar la licenciatura. Con suerte, hasta ahí después veremos qué pasa. Eso ya yo creo que a partir de los 2000 es un cambio que se nota. Ustedes mismos, que se organicen, que hagan estos congresos, es algo que antes no ocurría. Antes me refiero a los 90. ¿sí? Yo creo que en los últimos años ha tomado más fuerza y además el hecho de que se están diversificando. O sea, hay un grupo en los estados que está fuerte, donde al principio los que estaban ahí yo los reconocía eran los mismos que habían venido acá, Simón Palacio, Ramiro Frick, ¿cierto? Como la primera horneada que salió de ese nivel. El mismo Cristiano. Cristian Soto, claro, Palacio es la Patricia Palacio, ¿sí? En los SATs, que es otro mundo que yo recién conocí a través de la jornada Chuaki, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, José Tomás Alvarado también, yo no lo conocía y de repente me llamaron para un examen de doctorado en la Católica Valparaíso y la comisión era yo, un profesor de la Universidad de Valparaíso, más José Tomás, porque no había más gente en la Católica Valparaíso que trabajara el tema en una tesis sobre Kripke. De Rafael Miranda, que ahora está trabajando en la Santísima, de Talca, pero en la Católica de Talca. Del Maule, claro. Entonces, luego viendo que se va conformando un grupo más grande, una masa más grande de crítica, yo creo que eso es auspicioso. Todavía somos los mismos, diría yo, todavía nos reconocemos en los lugares, pero son bastante más. Bueno, muchas gracias. Damos paso a preguntas del público, comentarios, algo que quieran mencionar o consultarle a los profesores. Yo tengo una pregunta o comentario. Bueno, de partida, muchas gracias por la muy interesante saber su antecedente histórico. Bueno, yo quería preguntar humildemente, primero, si bien uno tiene sobre la base de ciertas prácticas lingüísticas
cómo definiría la filosofía analítica y que sería muy propia de la filosofía analítica. Eso por una parte, y también por otra parte, humildemente les quería pedir consejos para poder seguir en la academia y de alguna u otra manera aportar un pequeño granito de arena en un futuro. La primera era sobre... ¿Cómo conciben como una definición de la filosofía analítica? ¿Hay problemas con eso? Este leía Hayek, digamos, este texto como al 89, revisa todas las concepciones comunes o lo que se ha considerado rasgos caracterizadores de la filosofía analítica y dice, bueno, ninguno de estos se aplica totalmente, digamos, son demasiado amplios porque cubren a Descartes, a Hume, etcétera, o son demasiado estrechos y que dejan fuera muchos autores que consideraríamos analíticos. Eso está bien, Hayek. No está bien. O sea, él dice al final, llega a lo que llama una categoría histórica, con la imagen de un tapiz, digamos, los ríos están entretejidos, desaparecen, vuelven a aparecer, etc. Con lo que uno queda contento, pero después dice, mire, toda la filosofía norteamericana después de Cuenca, como filosofía analítica, pues son cientistas, y el rasgo que caracteriza la filosofía analítica es preocuparse de la naturaleza de su propia actividad. Entonces, a mí me gusta esa categorización histórica un poco laxa que hacen, pero no la respeta. Dice que Frege no analiza, un montón de cosas. Pero no, prefiero un poco más, digamos, otro tipo de caracterización un poco más histórica, digamos, no tan sistemática. Puede ser en este caso o remitirme a las revistas, digamos, y verificar que hay temas siempre en disputa. Hay una disputa filosófica que no es exclusivamente acerca de interpretaciones, sino acerca de planteamientos de nuestros filósofos actuales. Y eso va armando tradición, digamos. Yo quería hablar de tradición analítica, pero por ella no se nos salía así. Entonces es difícil poder definirla, es difícil poder definirla, y es un tema que ha sido popular por lo que he leído, digamos, y que se va complicando su especificidad en la medida en que se empiezan a establecer relaciones entre Wittgenstein y es un tema complicado. Definir identidad en este caso, o prefiero el método más atomicista de ver disputas, digamos, que han sobrepasado un poco el límite, han sobrepasado cuantitativamente, digamos, ciertos límites y han permanecido a través del tiempo, lo que tampoco es un buen criterio. Lo que hablan en inglés también, creo que ahora se están incorporando a otras, no de otras lenguas, pero otra gente que no es anglosajón, pero que habla inglés. ¿Y la otra cuál era? La otra era solicitar, si posible, un humilde consejo general como para asistir en la filosofía académica y poder aportar un pequeño grano de arena. Hay que salir a estudiar afuera, ¿no? Inclusive solo, si no puede se divorcia una vez. Quizá un consejo es que cada vez hay más publicaciones, por tanto que la posibilidad de publicar y tener la bibliografía actualizada al día requiere de que uno sea más específico en el tema. Entonces, cuando uno empieza a hacer filosofía analítica, ya sea porque entra por filosofía del lenguaje o por filosofía de la ciencia o filosofía de la mente, se empieza a dar cuenta que los temas están conectados. ¿Sí? Fue cosa que a mí me pasó cuando empecé a hacer clases como ayudante de Guido, que había un grupo de gente, los chocoanalíticos del mal, se autodenominaban en el campo Juan Gómez Milla, que era justamente Palacio, Frick, Toro, eran esos los tres principales. Hacían el curso de filosofía del lenguaje, que era el que estaba ahí disponible. Entonces después pedían un seminario, hacían un seminario de filosofía de la mente.
pero finalmente pidieron un seminario de metafísica, porque muchas veces las discusiones llegaban a esto, ya entramos en un tema metafísico, entonces uno tenía que tener como la imagen completa. ¿Sí? Y está bien tener esa imagen completa, pero uno tiene que tratar de ser más específico respecto del tema que le interesa. ¿Sí? O sea, hay especialistas en nombres propios vacíos, y hay una discusión y una bibliografía extensísima respecto de eso. Entonces quizás por ahí buscar cuál es el tema de su interés y dónde encontrar un espacio para poder desarrollar investigación que permita publicaciones, permita proyectos de investigación financiables, siendo más específicos. ¿Sí? Yo creo que por ahí va eso. Y respecto a la primera pregunta, yo llevo ya como 8 años haciendo el curso, una parte del curso de introducción a la filosofía, donde justamente lo que se busca es que los estudiantes desde el primer año sepan que existen distintas tradiciones en filosofía y yo tengo que presentar la tradición analítica. Y en la medida que pasa más años, menos me convencen las definiciones, lo que más me he puesto más wittgensteiniano, de que uno va a aprender a reconocer la filosofía analítica a través de los ejemplos que uno puede revisar. ¿Sí? Porque ese sí es un dato práctico. Si yo he desafiado a los alumnos a que revisen, ¿sí? Vean un congreso de filosofía amplio, ahora viene la CHIF, ¿no? Y vean los títulos de las ponencias. Casi todos los que tengan un nombre de un autor van a ser continentales. Y casi todos los que tengan el nombre de un problema van a ser analíticos. O una vez en pandemia hice una apuesta más fuerte, que alguien me preguntó cómo sabíamos si un profesor de la facultad era analítico o continental. Entonces yo le dije, por ejemplo, si usted quiere saber el lado político de una persona, pregúntele si es de izquierda o de derecha. Y si les dice que no es de ninguna, ¿de dónde es? Todos respondieron de derecha. Si le dice que no es ni analítico ni continental, probablemente es continental. O pregúntenle las lecturas que han hecho. Uno ve las citaciones también en los artículos. Los autores de un lado no citan a los otros. Los autores del otro lado tampoco citan a los otros. Los profesores de un lado normalmente no leen a los otros. El otro experimento es, pongo una lista de los 10 filósofos más importantes del siglo pasado. Probablemente se les va a repetir Wittgenstein y Heidegger, pero los otros 8 no se van a repetir en las dos listas. Es como eso, ¿y qué es lo que tienen en común? Léalo y va a ver. ¿Sí? Hay algunas subdisciplinas que sí no son propias. Filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, son propias de la filosofía analítica, vienen dentro de esa tradición, aunque admitan muchas variaciones. Entonces por ahí yo creo que uno logra obtener alguna idea de qué es lo que llamamos filosofía analítica. Más allá que, como dice Wittgenstein, no reconocemos, tenemos un parecido de familia. Claro. Sí, yo tengo una duda. Ahora que en el último tiempo uno ha visto que tal vez ciertas temáticas que en el siglo pasado no se trataban en filosofía analítica han ido de a poco calando en esa corriente, o ciertos autores tradicionalmente continentales han empezado a tener una recepción analítica y tal vez en ciertos países europeos que uno asociaba muy fuertemente a la tradición continental se empiezan a armar departamentos de pensamiento analítico también. La impresión que por lo menos a mí me genera es que de a poco en el futuro esa distinción analítico-continental va a empezar a ser cada vez menos relevante y probablemente el panorama filosófico deje de orientarse tanto en esa distinción. Pero yo les quería preguntar a ustedes cómo ven el futuro de esta distinción analítico-continental, si creen que sigue siendo vigente, si creen que va a seguir siendo vigente en el futuro, o si es que la cosa va a volver a un panorama un poco menos binario de la filosofía. Difícil. Yo creo que sigue vigente en la práctica. O sea, le hago la apuesta. Vea el listado de ponencias del próximo ACHIF y le apuesto que la mayoría de los continentales van a decir nombre de autor y algo acerca del autor. Y en la mayoría de los analíticos no ocurre eso. Creo que eso sigue vigente y lo puede ver también en las citaciones. Empiezan a existir acercamientos a otros autores desde el lado contrario, en el caso del enactivismo, la vuelta a la fenomenología, de Merleau-Ponty principalmente, pero creo que todavía sigue siendo una diferencia que se puede notar. Conversando con los estudiantes también, tengo un estudiante ahora que viene de la licenciatura en Historia
y toma cursos de profesores continentales y profesores analíticos, y él me dice, tengo que cambiar mi manera de escuchar y de pensar y de escribir cuando tengo que hacer los trabajos. La diferencia sigue existiendo. No sé en el futuro qué va a decir. Van a desaparecer uno, los otros, y van a volver a hacer todo lo mismo. Hoy día un estudiante de licenciatura me comentaba que le habló de esta distinción analítico continental al profesor Soto, Cristian Soto, y le dijo, no, eso es cosa como del pasado, eso lo hacíamos cuando estábamos en licenciatura, para pelearnos con los otros, pero y a esta altura no. Pero hay una grabación de una jornada de convivencia pacífica que inventaron los estudiantes de licenciatura en filosofía hace unos, no sé, 8 años atrás, donde invitaron a un profesor continental, un profesor analítico, y está la grabación donde Cristian Soto está claramente exaltado, defendiendo que lo que él hace sí es filosofía y lo que hacen los otros no es filosofía. Claro, pues, por otro lado, por ejemplo, yo estoy dirigiendo la tesis de magíster, ya terminó, ya está presentada, todavía no está publicada, pero está presentada para ser informada, de un psiquiatra que hizo el magíster en filosofía y que le interesa en el activismo, y la dirigimos Claudia Gutiérrez, fenomenología, y yo. Entonces hemos tratado de comprender lo que dice la otra parte de la tesis, porque solamente el estudiante ve cómo se combina todo. Yo todavía no entiendo bien lo de Barbaraz, que es el fenomenólogo que mete en este caso. Ella no entiende todavía bien lo de en activismo, ¿sí? Pero hay gente que está haciendo los cruces, que no tiene problemas con que son de un lado o de otro, ¿sí? En general yo tampoco tengo un problema de principio, pero claramente cuando uno empieza a leer filosofía continental es un ejercicio duro, ¿sí? Porque uno está acostumbrado a leer de una forma y la gente escribe de una forma. Eso. Bueno, un éxito parece la mesa redonda, así que les pido un aplauso para los profesores. Bueno, ahora nos toca la charla del profesor Abel, así que entre que conecta todo, pueden pasar a comer los huevos y ya. Los mejores quedan para el coffee break de más tarde, así que eso ya ni se calienta. Vamos a ver si podemos entre medio ir a comprar algo para rellenar la bandeja. Eso. Queda cambio ahí. Bueno, pero el día terminamos